Muy buenas tardes a todos los Highlanders y las Asenas. No tengo manera de ver sus comentarios. Estaba tratando aquí en mi laptop a ver si podía, pero simplemente quiero saber si me escuchan. Si alguien me pudiera poner un comentario por ahí. Bueno, soy Yolanda Rojas, estoy transmitiendo desde México. El día de hoy me corresponde terminar el capítulo 25, no dejarás que la bruja viva. Y entonces, bueno, les doy la bienvenida a mi hogar. Y ahí en lo que se van conectando las demás, bueno, quiero decirles que desafortunadamente no tengo como las otras chicas tantas cosas hermosas que han presentado. Entonces, bueno, traté de adaptar aquí. Y bueno, yo igual, algo que se semejara un poco a lo escocés, ¿verdad? Deseo de corazón que todos en sus hogares estén pasándola bien con este confinamiento y todo esto que ha habido de la cuarentena y todo esto, que salgamos todos bien librados. Desde México les mando un saludo. Y bueno, este es un capítulo algo largo, entonces voy a iniciar la lectura, ¿ok? Si por alguna razón se corta, vuelvo a iniciar la transmisión, ¿ok? Es un gusto y un placer. Blanca, gracias por haberme animado a hacer esto. Empezamos. Tras una noche inquieta, me despertaron después del amanecer y me condujeron a la plaza, aunque los jueces no llegaron hasta una hora después. Contentos y satisfechos con el desayuno, se sentaron a trabajar. Jeff se dirigió a John McCree, quien había retomado su posición detrás de las acusadas. No hemos podido determinar la culpabilidad sobre las bases de la evidencia presentada. Hubo una explosión furiosa de la multitud que se había vuelto a reunir y que ya había llegado a su propio veredicto. Sin embargo, Mood lo silenció con una mirada de lince hacia los jóvenes trabajadores de la primera fila. Se callaron como perros rociados con agua fría. Una vez establecido el orden, volvió el rostro angular hacia el cerrajero. Llevad a las prisioneras a la orilla del lago, por favor. Se escuchó un complacido sonido de ansiedad que despertó mis peores sospechas. John McCree me cogió de un brazo y a Gailey del otro para conducirnos, pero enseguida recibió ayuda. Manos malvadas me tiraban del vestido y me empujaban mientras avanzábamos. Un idiota tenía un tambor y tocaba un redoble entrecortado. La muchedumbre cantaba al son del rústico ritmo del tamboril, pero no logré comprender las palabras entre los gritos e insultos esporádicos. En realidad prefería no entender lo que decían. La procesión bajó por el prado hacia la orilla del lago, donde había un pequeño muelle que se proyectaba sobre el agua. Nos llevaron hasta la punta. Los dos jueces ya se habían instalado a ambos lados. Jeff se dirigió a la multitud que esperaba en tierra. «Traed las cuerdas». Se oyó un murmullo general y la gente se miró entre sí hasta que alguien apareció corriendo con una soga. McCree la tomó y se me acercó con cierta vacilación. Echó una furtiva mirada a los jueces, lo cual pareció ayudarle a decidirse. «Por favor, tenga la amabilidad de quitarse los zapatos, señora», ordenó. «¿Para qué, ¿Para qué?», inquirí y me crucé de brazos. Parpadeó claramente sorprendido por mi resistencia. No obstante, uno de los jueces le ahorró la respuesta. «Se trata del procedimiento apropiado para el juicio de agua. La sospechosa debe tener el pulgar de la mano derecha atado al pulgar del pie izquierdo. De igual manera, el pulgar de la mano derecha debe estar atado al pulgar del pie derecho». Entonces, miró hacia las aguas del lago. Dos pescadores estaban en el lodo de la orilla descalzos y con los calzones enrollados por encima de las rodillas y atados con un cordel. Mientras me sonreía con descaro, uno de ellos cogió una piedra y la arrojó al agua. El guijarro picó una vez y se hundió. Al entrar en el agua, las brujas flotan, pues la pureza del agua rechaza sus cuerpos malditos. Las mujeres inocentes se hunden.
Entonces, tengo la opción de que me condenen como bruja o de que me declaren inocente después de ahogarme, ¿verdad? Espeté. No, gracias. Me abracé los codos con fuerza y traté de detener el temblor que parecía haberse convertido en una parte permanente de mi cuerpo. El juez bajo se infló como un sapo amenazado. No hablará usted ante esta corte sin permiso, mujer. ¿Acaso se atreve a negarse un examen legítimo? Que si me niego a que me ahoguen. Por supuesto que sí. Era ya demasiado tarde cuando advertí que Gayle meneaba su cabeza con frenesí, de modo que el cabello rubio giraba frente a su rostro. El juez se volvió hacia McCree. «Desvístela y azótala», sentenció impasible. En medio del aturdimiento y la incredulidad, oí que la muchedumbre tomaba aire, supuestamente en señal de estupor. En realidad no era más que regocijo anticipado, y me di cuenta de lo que significaba el odio. No el de ellos, el mío. No se molestaron en llevarme de vuelta a la plaza del pueblo. En lo que a mí concernía, ya no tenía casi nada que perder y no se los puse fácil. Unas manos rudas tiraron de mí e intentaron llegar al borde de mi blusa y del corpiño. «¡Suéltame, maldito canalla!», le grité. Y lo pateé donde pensé que surtiría mayor efecto. El hombre se dobló con un gruñido, pero su figura encorvada se perdió enseguida en una erupción de gritos y escupitajos y gestos furiosos. Otras manos me cogieron de los brazos, me arrastraron, me levantaron para pasar por encima de los cuerpos caídos en el tumulto y me empujaron por sitios demasiado angostos para atravesar caminando. Alguien me golpeó en el estómago y me quedé sin aliento. A estas alturas mi blusa estaba hecha jirones y no fue difícil arrancar el resto. Jamás había sido exageradamente pudorosa, pero al estar de pie medio desnuda ante una horda furibunda, con huellas de manos sudorosas en mis senos expuestos, me invadieron un odio y una humillación que jamás había podido imaginar. John McCree me ató las muñecas por delante dejando un trozo largo de soga suelta. Tuvo la decencia de parecer avergonzado al hacerlo, pero se negó a mirarme a los ojos. Estaba claro que no podía esperar ayuda ni indulgencia de su parte. Estaba tan a merced de la multitud como yo. Gayle estaba ahí, sin duda víctima del mismo tratamiento. Divisé un destello de su cabello plateado, sacudido por una brisa repentina. Mis brazos quedaron extendidos por encima de mi cabeza cuando arrojaron la soga para engancharla a la rama de un gran roble y tiraron de ella. Apreté los dientes y me aferré a la furia que sentía. Era lo único que tenía para combatir el miedo. Reinaba un clima de ansiedad, acentuado por los murmullos nerviosos y los gritos de los espectadores. «¡Enséñale, John!», gritó uno. «¡Empieza de una vez!». John McCree, consciente de las responsabilidades dramáticas de su profesión, se detuvo, con el látigo a la altura de la cintura, y escudriñó al gentío. Dio un paso hacia adelante y me acomodó con suavidad de modo tal que quedara de cara al árbol, casi rozando la rústica corteza. Luego se alejó 2 pasos, levantó el látigo y lo dejó caer. La impresión fue peor que el dolor. De hecho, solo después de varios azotes me di cuenta de que el cerrajero estaba haciendo todo lo posible por evitarme lo peor. Sin embargo, 1 o 2 golpes fueron lo suficientemente fuertes como para cortar la piel. Sentí el ardor en el momento del impacto. Tenía los ojos cerrados con fuerza y la mejilla apoyada contra la madera. Intentaba concentrarme con todas mis fuerzas para estar en cualquier otra parte. «¡Claire!». La soga que me sujetaba las muñecas estaba floja, lo bastante como para permitirme girar hacia la multitud. El súbito movimiento desconcertó al cerrajero, que golpeó en el aire, perdió el equilibrio y se golpeó la cabeza con una rama. A la muchedumbre le encantó el espectáculo y comenzó a insultarlo y a burlarse de él.
El pelo me cubría los ojos y se me pegaba a la cara por el sudor, las lágrimas y la suciedad del confinamiento por la suciedad del confinamiento. Sacudí la cabeza y al menos logré echar un vistazo rápido que confirmó lo que habían escuchado mis oídos. Jamie se abría paso a empujones entre los aldeanos. Su rostro era una máscara iracunda y se aprovechaba de su tamaño y fortaleza. Me sentí como el general McAuliffe en Bastogne al vislumbrar el tercer ejército de Patton en el horizonte. A pesar del horrible peligro que implicaba para Gaylis, para mí y ahora para Jamie mismo, jamás me había sentido tan feliz de ver a alguien. El hombre de la bruja, el marido, un asqueroso Fraser y demás epítetos similares se escucharon entre los insultos más generalizados dirigidos a Gaylis y a mí. Agárrenlo, a él también. Quemadlos a todos. La histeria de la multitud, distraída un instante por el accidente del cerrajero, recobró su fiereza una vez más. Jamie se había detenido obstaculizado por los asistentes del cerrajero que intentaban sujetarlo. Con un hombre colgado de cada brazo, luchó para llegar su mano al cinto. Uno de los hombres pensó que intentaba sacar un cuchillo y le golpeó en el estómago. Jamie se encorvó un poco, pero luego se enderezó y le clavó un codo en la nariz al hombre que lo había golpeado. Haciendo caso omiso del hombre que le sujetaba, metió una mano en su morral, levantó el brazo y arrojó algo. Su grito me llegó en el instante en el que el objeto abandonó su mano. ¡Claire! ¡Quédate quieta! Confusa pensé que de todos modos no podría ir a ningún lado. Una mancha negra volaba en dirección a mi rostro y comencé a retroceder, pero me detuve a tiempo. La mancha me golpeó la cara con un golpe seco y las cuentas negras cayeron en mis hombros. El rosario negro, arrojado tipo boleadoras, rodeó mi cuello limpiamente, no a la perfección, ya que quedó colgado de mi oreja derecha. Sacudí la cabeza y se acomodó en su lugar. Me lloraban los ojos por el impacto. El crucifijo se balanceó entre mis senos desnudos. Los rostros de la primera fila lo miraron con horrorizada perplejidad. El repentino silencio se extendió a los que estaban más atrás y el ruido cesó. La voz de Jamie, que por lo general era tan suave, incluso cuando estaba enfadado, retumbó en el silencio. ¡Soltadla! Los asistentes que intentaban detenerlo ya se habían apartado y los espectadores se abrieron para dejarlo pasar. El cerrajero lo vio venir y se detuvo con la boca abierta. «He dicho que la soltéis. ¡Ya!». El cerrajero reaccionó ante la apocalíptica visión del fantasma pelirrojo de la muerte. Se movió y buscó su daga con rapidez. La soga, al cortarse, se soltó con un chisqueo y mis brazos cayeron como tirantes, doloridos por la tensión. Trastabillé y habría caído, pero una mano fuerte y familiar me sujetó por el codo y me enderezó. Luego enterré el rostro en el pecho de Jamie y ya nada me importó. Es posible que perdiera el conocimiento por unos instantes o tal vez tuve esa impresión por el inmenso alivio que me invadió. El brazo de Jamie me rodeaba la cintura para sostenerme y su capa escocesa me cubría, por fin, de la mirada de los aldeanos. La confusión de voces era grande, pero ya no se percibía el enloquecido y morboso ardor de la turba. La voz de Mood o Jeff interrumpió el griterío. ¿Quién es usted? ¿Cómo se atreve a interferir en la investigación de esta corte? Sentí que la muchedumbre avanzaba. Jamie era corpulento y estaba armado, pero era un hombre solo. Me acurruqué contra él bajo los pliegues de la capa. Su brazo derecho me estrechó con más fuerza, pero su mano izquierda se dirigió a la vaina de su cadera. La espada azul y plateada siseó amenazante al salir de la vaina. Los que estaban delante se detuvieron en seco. Los jueces eran algo más reacios. Desde mi escondite vi que Jeff clavaba una mirada furiosa en Jamie.
Matt parecía más confuso que molesto por la inesperada interrupción. ¿Acaso se atreve a desenvainar su espada en contra de la justicia de Dios?, le espetó el juez regordete. Jamie terminó de sacar la espada y la clavó en el suelo. El mango tembló por la fuerza del golpe. La desenvaino en defensa de esta mujer y de la verdad, replicó. Si alguien se opone a alguno de los dos, tendrá que responder ante mí y ante Dios. En ese orden. El juez parpadeó una o dos veces como si no diera crédito a aquel comportamiento. Después volvió a atacar. No tiene cabida en los procedimientos de esta corte, señor. Le exijo que entregue a la prisionera de inmediato. Nos ocuparemos de su desacato enseguida. Jamie miró a los jueces con indiferencia. Sentí cómo palpitaba su corazón debajo de mi mejilla. Sin embargo, sus manos estaban firmes, una en el mango de la espada, la otra en la daga de su cinto. En cuanto a eso, señor, debo decirle que juré ante el altar de Dios defender a esta mujer. Y si usted me está diciendo que su propia autoridad está por encima de la del Todopoderoso, me veo obligado a informarle que no estoy de acuerdo. El silencio que siguió fue interrumpido por un par de risitas nerviosas aquí y allá. Si bien no contábamos con el apoyo de la multitud, el momento crítico había pasado. Jamie me hizo girar con una mano en el hombro. No podía soportar mirar a la muchedumbre, pero sabía que debía hacerlo. Levanté la cabeza con toda la dignidad que logré reunir y fijé la vista más allá de los rostros, en un pequeño bote en medio del lago. Lo miré hasta que los ojos se me llenaron de lágrimas. Jamie apartó la capa lo suficiente como para mostrar mi cuello y mis hombros. Tocó el rosario negro y lo dejó bambolearse de un lado a otro. «El azabache quema la piel de las brujas, ¿verdad?», preguntó a los jueces. «Y mucho más, supongo, si se trata de la cruz de nuestro Señor. Pero mirad». Pasó un dedo por debajo de las cuentas y levantó el crucifijo. Mi piel de abajo estaba blanca, sin marca alguna, excepto por la suciedad del cautiverio. El gentío emitió un murmullo. Fiero valor, sangre fría y un certero instinto para atraer la atención. Colum Mackenzie había hecho bien en sentir aprensión por las ambiciones de Jamie, y dado su temor de que yo revelara la paternidad de Hamish o lo que él creía que yo sabía sobre el asunto, lo que me había hecho era comprensible, pero no perdonable. El humor de la turba era ahora incierto. La sed de sangre que la había impulsado antes estaba disipando, pero aún podía elevarse como una ola gigantesca y aplastarnos. Mook y Jed se miraron indecisos, sorprendidos por este último acontecimiento. Los jueces habían perdido el control de la situación. Gaylis Duncan se apoderó de la atención de todos. No sé si en ese momento aún habría alguna esperanza para ella. De todos modos, ladeó la cabeza de manera que su cabello cayó desafiante sobre uno de sus hombros y entregó su vida. «Esta mujer no es una bruja», declaró sin rodeos, «pero yo sí lo soy». El espectáculo de Jamie no podía competir con esto. El consiguiente rugido de la plebe ahogó por completo las voces de los jueces, que preguntaban y exclamaban. No había indicio alguno de lo que ella pensaba o sentía, no más que en cualquier otro momento anterior. Tenía la frente despejada y los grandes ojos verdes brillaban con algo parecido a la diversión. Se mantenía erguida con sus ropas convertidas en harapos sucios, mientras miraba a sus acusadores. Cuando el tumulto se apaciguó, comenzó a hablar sin dignarse a levantar la voz, obligando a la muchedumbre a callarse para escucharla. «Yo, Gaylis Duncan, confieso que soy una bruja, una servidora de Satanás». Esto ocasionó otro estallido. Gaylis esperó con paciencia a que hicieran silencio otra vez. «En obediencia a mi amo, confieso que maté a mi marido, Arthur Duncan, con brujería». Al decir esto, desvió la mirada para buscarme y esbozó una tenue sonrisa.
Posó la vista en la mujer del chal amarillo, pero sus ojos no perdieron su dureza. Por maldad, hechicé al niño cambiado para que muriera y así el niño humano, a quien sustituyó, pudiera permanecer con los duendes. Se volvió e hizo un gesto en mi dirección. Me aproveché de la ignorancia de Claire Fraser con el propósito de utilizarla para mis propios fines, pero ella no tuvo parte alguna en mis actividades, ni conocimiento de ellas, ni sirve a mi amo. Los murmullos brotaron de nuevo. La gente se empujaba para ver mejor. Gayle extendió ambas manos hacia arriba, hacia ellos con las palmas hacia arriba. ¡Quietos! La voz clara resonó como un latigazo. Echó la cabeza hacia atrás para contemplar el cielo y se quedó inmóvil como quien escucha algo. Oíd, dijo. Oíd el viento que anuncia su presencia. Cuidaos, habitantes de Cranesmuir. Mi amo viene en las alas del viento. Bajó la cabeza y chilló. Fue un grito de triunfo agudo y escalofriante. Los ojos verdes estaban fijos como en un trance. Se estaba levantando viento. Vi las nubes de tormenta que avanzaban desde el otro lado del lago. La gente comenzó a mirar a su alrededor con inquietud. Algunos se dispersaron. Gayle comenzó a girar dando vueltas y vueltas, con el cabello al viento y una mano extendida hacia arriba como una grácil bailarina. La observé, atónita. Al girar el cabello le ocultaba el rostro. En la última vuelta, no obstante, ladeó la cabeza para apartar la melena rubia hacia un lado y vislumbré su rostro con claridad. Me miraba. La expresión de trance había desaparecido y su boca formó una sola palabra. Luego, el giro la dejó frente a la muchedumbre una vez más y volvió a gritar como un espectro. La palabra había sido corre. De pronto se detuvo. Con expresión demencial, cogió con ambas manos los restos del corpiño de su vestido y los rasgó por delante. La muchedumbre vio entonces el secreto que yo había descubierto en la fría suciedad de la fosa de los ladrones. El secreto que Arthur Duncan había descubierto una hora antes de su muerte. El secreto por el cual había muerto. Los jirones del vestido cayeron para revelar el vientre hinchado por el embarazo de 6 meses. Me quedé inmóvil como una estatua, con la vista fija. Jamie no vaciló. Me cogió con una mano y a su espada con la otra, y se lanzó entre la multitud. Empujó a la gente con los codos, las rodillas y el mango de la espada mientras nos encaminábamos hacia la orilla del lago. Emitió un estridente silbido. Absortas en el espectáculo que se desarrollaba bajo el roble, pocas personas se dieron cuenta de lo que ocurría. Luego, algunos comenzaron a gritar e intentar sujetarnos. Entonces unos cascos galopantes resonaron en la tierra dura de la orilla. Donna seguía sin querer mucho a la gente y no tenía inconveniente en demostrarlo. Mordió la primera mano que se extendió para cogerle sus riendas y un hombre retrocedió con un grito y los dedos ensangrentados. El caballo se echó hacia atrás, relinchó y se abalanzó. Los pocos audaces, aún deseosos de detenerlo, perdieron todo interés. Jamie me arrojó sobre la montura como si fuera una bolsa de patatas y subió de un salto. Despejó nuestro camino con la espada y condujo a Donas por entre la muchedumbre. La gente se apartó para dejar avanzar la andanada de dientes, cascos y espada. Y empezamos a galopar. Dejamos atrás el lago, el pueblo y Leog. Todavía sin aliento, por la impresión, intenté hablar, gritarle a Jamie. No me había quedado paralizada por la revelación del embarazo de Gayle. Fue otra cosa la que me congeló hasta los huesos. Mientras Gayle giraba con los brazos blancos extendidos, vi lo mismo que ella había visto cuando me quitaron las ropas. Una marca en un brazo igual a la que yo tenía. Aquí en esta época era la marca de la brujería, de la magia, la pequeña y familiar cicatriz de una vacuna contra la viruela. ¿Hasta ahorita iremos bien? Espero que sí.
La lluvia repiqueteaba en el agua y calmaba la hinchazón de mi rostro y el ardor que las hojas habían dejado en mis muñecas. Recogí agua del arroyo con las manos y la bebí despacio. Agradecida sentí como el líquido frío descendía por mi garganta. Jamie desapareció unos minutos. Regresó con un puñado de hojas ovaladas de color verde oscuro. Estaba masticando algo. Escupió una masa verde macerada en la palma de su mano y se colocó otro manojo de hojas en la boca. Me dio la vuelta y pasó con suavidad las hojas masticadas por mi espalda. El ardor cedió considerablemente. ¿Qué es eso?, pregunté mientras hacía un esfuerzo por controlarme. Todavía temblaba, pero las incontables lágrimas habían comenzado a agotarse. «Berro», respondió con la voz algo amortiguada por las hojas que tenía en la boca. Las escupió y las aplicó a mi espalda. «No eres la única que sabe de plantas curativas, Asenath», agregó con mucha claridad. ¿Qué gusto tiene?, inquirí al tiempo que intentaba ahogar los sollozos. «Bastante asqueroso», replicó lacónico. Terminó la curación y me deslizó la capa por los hombros con delicadeza. «No sé», comenzó y vaciló. «Quiero decir, los cortes no son profundos, creo. Creo que no te dejarán marcas». Hablaba en tono áspero, pero sus manos me tocaban con profunda ternura, lo cual me hizo llorar otra vez. «Lo siento», mascullé y me pasé una punta de la capa por la nariz. «No sé qué me pasa. No sé por qué no puedo dejar de llorar». Se encogió de hombros. «Supongo que nadie te ha lastimado a propósito antes, Asenath», aventuró. «Lo más probable es que se deba tanto al susto como al dolor». Hizo una pausa y cogió un extremo de la capa. «A mí me pasó lo mismo, muchacha», añadió. Vomité y lloré mientras me curaban las heridas. Luego me puse a temblar. Me limpió el rostro con la tela. Después me levantó la barbilla y acercó mi rostro al suyo. Y cuando dejé de temblar, Asenath suspiró. Di gracias a Dios por el dolor, porque quería decir que aún estaba vivo. Me soltó y asintió con la cabeza. «Cuando te llegue ese momento, pequeña, avísame, porque hay una o dos cosas que quiero decirte». Se incorporó y caminó hasta el borde del arroyo para lavar el pañuelo manchado de sangre en el agua fría. «¿Por qué has vuelto?», le pregunté cuando regresó. Había logrado dejar de llorar, pero todavía temblaba. Me acurruqué más entre los pliegues de la capa. «Por Alec Mamahon», contestó con una sonrisa. «Le pedí que te cuidara mientras yo estaba fuera. Cuando os arrestaron, cabalgó toda la noche y todo el día siguiente para encontrarme, y luego yo cabalgué como el diablo para regresar. ¡Cielos, este caballo sí que es bueno!». Miró con aprobación hacia Donas, atado a un árbol en lo alto de la pendiente junto a la orilla. Su pelo brillaba como el cobre. «Tendré que hacerlo correr», dijo, pensativo. «No creo que nadie nos siga, pero no estamos lejos de Cranesmere. ¿Ya puedes caminar?». Lo seguí por la pendiente escarpada con algo de dificultad. Pequeñas piedras se despeñaban bajo mis pies y las ramas se enganchaban en la enagua. Cerca de la cima había un bosque de álamos jóvenes, tan cerca unos de otros que las ramas más bajas se entrelazaban y formaban un techo verde sobre los helechos. Jamie apartó las ramas lo suficiente como para permitirme gatear dentro del estrecho espacio. Luego, con cuidado, tapó la entrada con ramas de helecho, se apartó para examinar el escondite y asintió satisfecho. «Sí, está bien, nadie te encontrará aquí». Se volvió para marcharse, pero regresó. «Trata de dormir si puedes. Y no te preocupes si no vuelvo enseguida. Cazaré algo de regreso. No tenemos comida y no quiero llamar la atención deteniéndome en una granja. Cúbrete la cabeza con la capa y asegúrate de que te tape tu enagua. El blanco se ve desde lejos». La comida no me importaba. Sentía que jamás querría volver a comer. Dormir era otro tema.
Aún me dolía la espalda y los brazos. Las marcas de las sogas en las muñecas estaban en carne viva y me molestaba todo el cuerpo. No obstante, extenuada por el terror, el dolor y el simple agotamiento, me quedé dormida casi de inmediato, con el fuerte aroma de la vegetación elevándose como el de un incensario. Me desperté con algo que me tiraba del pie. Sobresaltada, me senté y tropecé contra las ramas. Una lluvia de hojas y palos cayó sobre mí. Sacudí los brazos con firmeza, tratando de desenganchar el pelo de las ramas. Arañada, desaliñada e irritada, me arrastré fuera de mi santuario y encontré a Jamie acuclillado y observando divertido mi aparición. Pronto anochecería. El sol había descendido por debajo del nivel del arroyo y el rocoso cañón estaba en sombras. El olor a carne asada emanaba de un pequeño fuego que ardía en las rocas cerca del arroyo, donde 2 conejos se doraban en un improvisado asador de ramas verdes. Jamie extendió una mano para ayudarme a bajar la pendiente. Altiva, rechacé su ofrecimiento y lo hice por mí misma. Solo trastabillé una vez con los extremos de la capa. La anterior sensación de náuseas había desaparecido y me abalancé con velocidad sobre la carne. Nos adentraremos en el bosque después de cenar, Sassenach, dijo Jamie, y arrancó un hueso del esqueleto de uno de los conejos. No quiero dormir cerca del arroyo. No puedo oír si alguien se acerca con el ruido del agua. No conversamos mucho mientras comíamos. El horror de la mañana y el recuerdo de lo que habíamos dejado atrás nos mantenía mudos. Además, yo sentía un profundo pesar. No solo había perdido la oportunidad de averiguar sobre el porqué y el cómo de mi presencia aquí, sino también a una amiga, mi única amiga. Había desconfiado muchas veces de Gayle, pero no tenía ninguna duda de que me había salvado la vida. Al darse cuenta de que estaba condenada, había tratado de brindarme la posibilidad de escapar. El fuego casi invisible a la luz del día brillaba cada vez más ahora que la oscuridad cubría el arroyo. Contemplé las llamas y la piel quebradiza y los huesos tostados de los conejos en el asador. Una gota de sangre de un hueso roto cayó al fuego y se deshizo en un siseante sonido. De pronto se me atragantó la carne. Apoyé el trozo en el suelo con rapidez y me aparté asqueada. Aún sin hablar mucho, nos alejamos del arroyo y encontramos un lugar confortable cerca del borde de un claro en el bosque. A nuestro alrededor las colinas se alzaban ondulantes, pero Jamie había elegido un sitio elevado, con una buena vista del camino que llevaba al pueblo. La penumbra realzaba los colores de la campiña y encendía la tierra con piedras preciosas, brillantes esmeraldas en las hondanadas, hermosas amatistas opacas en los brotes de berzo y fogosos rubíes en los cervales cargados de frutos que coronaban las colinas. Las bayas de los cervales, un antídoto contra la brujería. A lo lejos, la silueta del castillo León todavía se divisaba al pie de Ben Aden. Permítanme. Ay, no sé qué dice ahí. Jamie encendió una fogata en nuestro refugio y se sentó junto a ella. La lluvia se había convertido en una tenue llovizna que humedecía el aire y ponía arcoíris en mis pestañas cuando miraba las llamas. Jamie se quedó sentado observando el fuego durante largo rato. Por fin, apoyó las manos en las rodillas y levantó la vista. Jamie se quedó sentado observando el fuego durante largo rato. Por fin, apoyó las manos en las rodillas y levantó la vista. Una vez te dije que no te preguntaría nada que no quisieras decirme. Y no te preguntaría nada ahora, pero debo de saber, por tu seguridad y por la mía. Hizo una pausa vacilante. Claire, si jamás has sido franca conmigo, te pido que lo seas ahora. Pues necesito saber la verdad, Claire. ¿Eres una bruja? Lo miré azorada. ¡Bruja!
Y tú me lo preguntas, tú me haces esa pregunta. Pensé que tal vez bromeaba. No bromeaba. Me cogió de los hombros y me sujetó con fuerza. Me clavó la mirada como si quisiera obligarme a responder. Debo preguntártelo, Claire, y tú debes responderme. ¿Y si lo fuera? Respondí con los labios resecos. De haber creído que era una bruja, habrías peleado por mí igualmente. Habría dejado que me quemaran contigo, exclamó violento. Habría ido al infierno contigo si hubiera sido necesario, pero que Dios se apiade de tu alma y de la mía. Dime la verdad. La presión de los acontecimientos me superó. Me liberé de sus manos y corrí hacia el otro extremo del claro. No me alejé demasiado, solo hasta el borde de los árboles. No podía soportar un espacio abierto. Me agarré a un árbol, le rodeé con los brazos y clavé las uñas en la corteza. Apoyé el rostro contra el tronco y me estremecí con una risa histérica. El rostro de Jamie, pálido y estupefacto, asomó al otro lado del árbol. Vagamente me di cuenta de que lo que estaba haciendo debía asemejarse mucho a un estallido de risa senil. Hice un esfuerzo supremo y me detuve para mirarle nerviosa. Sí, afirmé y di un paso atrás, todavía sacudida por espasmos de carcajadas descontroladas. Sí, soy una bruja. Debo serlo para ti. Jamás he tenido viruela, pero puedo atravesar una habitación llena de hombres agonizantes sin contagiarme. Puedo atender a los enfermos y respirar el mismo aire y tocar sus cuerpos, pero la enfermedad no puede tocarme. Tampoco puedo contraer cólera, ni tétanos, ni malaria. Y tú debes pensar que es un encantamiento, porque jamás has oído hablar de una vacuna y no hay otra forma de explicarlo. Las cosas que sé, dejé de apartarme y me quedé quieta, respirando con dificultad, tratando de controlarme. Sobre John Randall, las sé porque me las contaron. Sé cuándo nació y cuándo morirá. Sé lo que ha hecho y lo que hará. Sé sobre Sandringham, porque Frank me lo contó. Había oído hablar de Randall por él. Oh cielos. Sentí que iba a descomponerme y cerré los ojos para borrar las estrellas que giraban sobre mí. Y Colum cree que soy una bruja porque sé que Hamish no es su hijo. Sé que no puede tener hijos, pero él pensó que yo sabía quién era el padre de Hamish. Creí que tal vez fueras tú, pero luego supe que no podría ser y hablaba cada vez más deprisa mientras intentaba controlar el vértigo con el sonido de mi propia voz. Todo lo que te he dicho sobre mí es cierto, añadí y asentí con la cabeza como si quisiera convencerme a mí misma. Todo. No tengo familia, ni tengo historia, porque aún no he nacido. ¿Sabes cuándo nací? Pregunté y levanté la vista. Sabía que tenía el cabello revuelto y la mirada en blanco, pero no me importaba. Nací el 20 de octubre en el año de nuestro Señor de 1918. ¿Me has oído? Espeté al ver que parpadeaba sin moverse como si no prestara atención a mis palabras. He dicho 1918. Casi dentro de 200 años. ¿Me oyes? Gritaba. Jamie asintió despacio. Te oigo, respondió con suavidad. Sí me oyes, exclamé. ¿Y crees que estoy loca, no es verdad? Admítelo. Es lo que piensas, debes pensarlo. No puedes explicarlo de otra manera. No puedes creerme, no te atreves. Oh, Jamie. Sentí que se me contraía el rostro. Había pasado tanto tiempo ocultando la verdad, convencida de que no podría revelarla a nadie. Y ahora me daba cuenta de que aunque se la contara a Jamie, mi amado esposo, el hombre en quien confiaba más que nadie, él tampoco podía creerme. Sucedió en las rocas, en la colina encantada, las rocas erguidas, las piedras de Merlín. Por ahí vine. Me faltaba el aire, sollozaba y perdía la coherencia minuto a minuto. Fue hace mucho tiempo, hace 200 años.
Siempre son 200 años en los cuentos, pero en los cuentos la gente vuelve, siempre. Yo no pude volver. Me alejé, tambaleante, en busca de apoyo. Me recliné contra una roca con los hombros hundidos y la cabeza en las manos. Hubo un prolongado silencio en el bosque. Duró lo bastante como para que los pequeños pájaros nocturnos recuperaran el valor y reincidieran sus sonidos para llamarse unos a otros mientras cazaban los últimos insectos del verano. Por fin, alcé el rostro. Pensé que quizás se había ido y me había dejado, abrumado por mi revelación. Pero ahí seguía, sentado con las manos alrededor de las rodillas, cabizbajo, como perdido en sus pensamientos. El vello de los brazos le brillaba como hilos de cobre al fuego. Me di cuenta de que estaba erizado como el pelaje de un perro. Me tenía miedo. Jamie, murmuré y sentí que se me partía el corazón de absoluta soledad. Oh, Jamie. Me senté y me acurruqué en un intento de envolver el núcleo de mi dolor. Ya nada me importaba. Lloré con toda el alma. Me erguí al sentir en los hombros el contacto de sus manos. A través de una cortina de lágrimas vi en su rostro la expresión que adopta al pelear, cuando la lucha ha superado el punto de tensión y se convierte en tranquila certidumbre. Te creo, pronunció con firmeza. No comprendo nada todavía, pero te creo. Claire, te creo. Escúchame. Hay verdad entre nosotros, entre tú y yo, y creeré todo lo que me digas. Me sacudió con suavidad. No importa de qué se trate, me lo has dicho. Por ahora es suficiente. Tranquilízate, Monduin. Reposa la cabeza y descansa. Me contarás el resto más tarde y te creeré. Yo todavía sollozaba, incapaz de comprender lo que me decía. Intenté apartarme, pero me tomó en sus brazos y me estrechó con fuerza, sin dejar de repetir, te creo. Por fin, agotada, me calmé lo suficiente para mirarlo y decir, pero no puedes creerme. Me sonrió, le temblaron un poco los labios, pero sonreía. No me dirás lo que puedo o no puedo hacer, Sassenach. Se interrumpió brevemente. ¿Qué edad tienes?, preguntó con curiosidad. Jamás se me había ocurrido preguntárselo. La pregunta parecía tan absurda que tuve que pensar un instante. ¿27 o tal vez 28?, repuse. La respuesta lo desconcertó un poco. A los 28 años de edad, las mujeres de esta época estaban al borde de la vejez. Oh, manifestó. Respiró hondo. Pensé que tenías mi edad, quizá menos. Por un segundo no se movió. Luego esbozó una sonrisa. Feliz cumpleaños, Sassenach, añadió. Me cogió tan de sorpresa que me quedé mirándolo como una tonta. ¿Cómo? Logré balbucear por fin. He dicho feliz cumpleaños. Hoy es 20 de octubre. ¿De veras? Había perdido la cuenta. Estaba temblando otra vez por el frío, la emoción y el esfuerzo de mi discurso. Jamie me abrazó con fuerza y me sostuvo mientras me pasaba la mano por el cabello. Me puse a llorar de nuevo, pero ahora de alivio. En mi estado de conmoción, me parecía lógico que si él sabía mi verdadera edad y todavía me quería, entonces todo se arreglaría. Jamie me cogió en brazos y sujetándome con cuidado contra su hombro me llevó junto al fuego, donde había dejado la silla de montar. Se sentó y se reclinó contra la montura. Me estrechó con firmeza. Mucho tiempo después volvió a hablar. Está bien, cuéntamelo ahora. Le conté todo, de manera entrecortada pero coherente. Estaba aturdida por el cansancio, pero satisfecha como un conejo que ha logrado deshacerse de la persecución de un zorro y encontrado un sitio donde esconderse. No es un santuario, pero es sí suficiente para recobrar el aliento, y le hablé de Frank. Frank, dijo con suavidad, entonces no está muerto después de todo. Todavía no ha nacido.
Sentí otra oleada de histeria, pero logré mantener el control. Ni yo tampoco. Me acarició y me instó a callar con sus susurros quedos en gaélico. Cuando te rescaté de Randall en el fuerte William, dijo de pronto, tratabas de regresar, intentabas volver a la roca y a Frank. Por eso abandonaste el bosque. Sí. Y te azoté por ello. Su voz estaba cargada de arrepentimiento. No lo sabías. No podía decírtelo, repliqué casi adormecida. No, supongo que no podías. Me cubrió con la capa y la ciñó con delicadeza alrededor de mis hombros. Duerme ahora, Monduim. Nadie te hará daño. Estoy a tu lado. Me acurruqué en la cálida curva de su hombro y dejé que mi mente descendiera hasta el olvido. Me obligué a emerger lo suficiente para preguntar, ¿de veras me crees, Jamie? Suspiró y me sonrió con tristeza. Sí te creo, Sassenach, pero habría sido mucho más fácil si hubiera sido tan solo una bruja. Dormí como un tronco y desperté después del amanecer, entumida y con una terrible jaqueca. Jamie tenía unos puñados de avena en su morral y me obligó a comerla mezclada con agua fría. La pasta se me pegaba a la garganta, pero logré tragarla. Me trataba con ternura y gentileza, pero hablaba poco. Después del desayuno empaquetó todo y ensilló a Donas. Aturdida por los recientes acontecimientos, ni siquiera pregunté a dónde íbamos. Montada detrás de él, me contenté con apoyar el rostro en su amplia espalda y dejar que el movimiento del caballo me acunara hasta un estado de trance inconsciente. Bajamos de los valles cerca del lago Mulch. Avanzamos a través de la fría niebla matinal hasta el borde de la quieta superficie gris. Los patos salvajes comenzaron a elevarse en bandadas que rodeaban los juncos, graznando para despertar a los más dormilones. Un disciplinado grupo de gansos, en cambio, nos sobrevoló emitiendo gritos de pesar y desolación. La bruma gris se dio cerca del mediodía y un sol débil iluminó los prados cubiertos de tojos amarillos y retamas. Unos kilómetros más allá del lago llegamos a un camino angosto y doblamos al noreste. El camino nos obligó a subir una vez más por colinas bajas y ondulantes que acababan de forma gradual en riscos y peñascos de granito. Nos cruzamos con pocos viajeros en el camino y nos ocultamos prudentemente entre los arbustos cada vez que escuchábamos cascos que se acercaban. La vegetación se convirtió en un bosque de pinos. Respiré hondo para disfrutar del aroma resinoso. Nos detuvimos a pasar la noche en un pequeño claro alejado del camino. Acomodamos mantas y piñas para formar una especie de nido y nos acurrucamos para darnos calor, tapados con la capa y la manta de Jamie. Me despertó en algún momento de la noche e hicimos el amor, despacio y con infinita ternura, en silencio. Observé el titilar de las estrellas a través del entrecruzado de ramas negras y me quedé dormido otra vez con su reconfortante peso cálido sobre mí. A la mañana siguiente Jamie parecía más alegre o por lo menos más tranquilo, como si hubiera tomado una difícil decisión. Me prometió té caliente para la cena, lo cual fue un escaso consuelo en medio del aire gélido. Medio dormida, lo seguí de regreso al sendero mientras me quitaba ramitas y pequeñas arañas de la falda. Durante la mañana el angosto sendero se fue reduciendo a una huella indistinta y zigzagueante a través de un prado de ovejas. No había prestado atención al paisaje mientras gozaba, adormecida, del creciente calor del sol. De pronto, divisé una formación rocosa conocida y me sobresalté. Saliendo de mi estupor, sabía dónde estábamos y por qué. ¡Jamie! Se volvió al oír mi exclamación. ¿No lo sabías?, preguntó con curiosidad. ¿Que veníamos aquí? No, por supuesto que no. Me sentí mareada. La colina de Craig Nahum estaba a no más de 1,5 kilómetros de distancia. Podía distinguir su silueta encorvada por entre los últimos jirones de la bruma matinal. Tragué saliva.
Durante casi 6 meses había intentado llegar a este lugar y ahora que por fin estaba aquí deseaba estar en cualquier otra parte. Las rocas erguidas en lo alto no se veían desde abajo, pero parecía que de ellas emanaba una amenaza capaz de alcanzarme. Mucho antes de la cima el terreno se volvió demasiado incierto para Donas. Desmontamos y lo atamos a un pino endeble. Continuamos a pie. Estaba agitada y sudorosa cuando llegamos a la formación granítica. Jamie no presentaba señales de agotamiento, excepto un débil enrojecimiento. Aquí encima de los pinos reinaba la quietud, pero un viento constante gemía suavemente entre las grietas de las rocas. Las golondrinas cruzaban el círculo y se elevaban bruscamente en busca de insectos. Bajaban con las delgadas alas extendidas como aviones de bombardeo. Jamie me cogió de la mano para subir el último tramo hacia el amplio saliente en la base de la roca partida. No me soltó. En cambio, me acercó a él y me miró con atención como si memorizara mis facciones. ¿Por qué? Comencé a preguntarle mientras recobraba el aliento. Ese lugar, expresó con brusquedad, ¿no es verdad? Sí. Clavé la mirada casi hipnotizada en el círculo de rocas. Está igual. Jamie me siguió dentro del círculo, me cogió del brazo y me llevó hasta la roca partida. ¿Es esta?, preguntó. Sí. Traté de liberarme. Cuidado, no te acerques. Me miró y luego se volvió hacia la roca con expresión incrédula. Tal vez tenía razones para dudar. De pronto yo misma desconfié de mi propia historia. No sé nada al respecto. Quizás lo que sea se cerró detrás de mí. Tal vez solo funcione en ciertas épocas del año. Era casi 1 de mayo cuando aparecí. Jamie contempló el sol, un disco plano colgado en mitad del cielo detrás de una delgada capa de nubes. Pronto estaremos a 1 de noviembre, respondió. Noche de brujas. Muy apropiado, ¿no? Se estremeció involuntariamente y a pesar de la broma. Cuando pasaste, ¿qué hiciste? Traté de recordar. Estaba helada y metí las manos debajo de las axilas. Caminé alrededor del círculo mientras miraba todo. No seguí ningún patrón fijo. Después de acercarme a la roca partida y oí un zumbido como de abejas. Todavía se oía un zumbido. Retrocedí como si se hubiera escuchado el siseo de una serpiente. Aún está ahí. Retrocedí con pánico y me arrojé a los brazos de Jamie. Pero él me apartó con firmeza. Tenía el rostro pálido y me obligó a enfrentarme a la piedra. Y luego, el viento chillaba en mis oídos, pero la voz de Jamie era más penetrante aún. Puse la mano en la roca. Entonces hazlo. Me empujó para acercarme más y cuando no reaccioné, cogió mi muñeca y apoyó la mano con firmeza sobre la superficie rugosa. El caos se extendió para atraparme. Por fin, el sol dejó de girar ante mis ojos y el chillido se apagó en mis oídos. Había otro sonido persistente. Jamie me llamaba. Estaba demasiado mareada para sentarme o abrir los ojos, pero moví la mano débilmente para que supiera que estaba viva. Estoy bien, dije. ¿De veras? Por Dios, Claire. Me estrechó contra su pecho. Dios mío, Claire, pensé que estabas muerta. Comenzaste a irte. Tenías una expresión espantosa en el rostro, como si estuvieras aterrada. Te alejé de la roca, te detuve. No debía haberlo hecho, lo siento, pequeña. Ahora tenía los ojos abiertos y vi su rostro sobre el mío, asustado y perplejo. Está bien. Todavía me costaba hablar y me sentí pesada y desorientada, pero empezaba a comprender. Intenté sonreír, pero solo conseguí esbozar una mueca. Al menos sabemos que aún funciona. Oh, Dios, sí funciona. Contempló la roca con tremendo desprecio. Se apartó lo suficiente para ir hasta un charco que se había formado en una de las depresiones rocosas, al fin de mojar un pañuelo. Lo pasó por mi rostro a tiempo que continuaba mascullando palabras de consuelo y disculpa. Por lo menos ya podía sentarme. No me creías, ¿no?
Mareada como estaba, experimentaba una oleada de triunfo. Sin embargo, es cierto. Sí, es cierto. Se sentó a mi lado y clavó la mirada en la roca durante varios minutos. Me pasé el pañuelo por la cara, todavía débil y aturdida. De pronto, Jamie se puso en pie de un salto. Caminó hasta la roca y la golpeó con la mano. No pasó nada, y al cabo de un minuto hundió los hombros y regresó conmigo. Quizás solo funcione con las mujeres, aventuré, algo entumecida. Las leyendas siempre hablan de mujeres, o tal vez solo conmigo. Bueno, conmigo parece que no, afirmó. Pero será mejor cerciorarnos. Jamie, ten cuidado, le grité, pero de nada sirvió. Avanzó hasta la roca, volvió a golpearla, se arrojó sobre ella y atravesó la hendidura, pero la roca siguió tan sólida como siempre. En cuanto a mí, la sola idea de volver a aproximarme a aquella puerta a la locura me estremecía. Y sin embargo, cuando había comenzado a entrar en el reino del caos, había pensado en Frank y lo había sentido, estaba segura. En algún lugar de aquel vacío había visto un diminuto destello de luz y Frank estaba ahí, lo sabía. Sabía también que había otro punto de luz sentado junto a mí, con la vista fija en la roca y las mejillas brillantes por el sudor, a pesar del frío. Por fin, Jamie se volvió hacia mí y me cogió ambas manos. Las llevó a sus labios y las besó formalmente. Mi señora, pronunció con suavidad. Mi Claire. No tiene sentido esperar. Debo despedirme ahora. Tenía los labios demasiado rígidos para hablar, pero la expresión de mi rostro debió de ser tan elocuente como siempre. Claire, prosiguió con urgencia, tu época está al otro lado de esta cosa. Ahí tienes un hogar, un lugar, todo aquello a lo que estás acostumbrada. Y a Frank. Sí, respondí, está Frank. Jamie me obligó a ponerme en pie y me sacudió ligeramente en señal de súplica. Aquí no tienes nada, pequeña, nada, excepto violencia y peligro. Vete. Me empujó hacia las rocas. Me volví hacia él y le cogí las manos. Realmente no tengo nada aquí, Jamie. Sostuve su mirada y no le dejé apartarse. Se liberó con suavidad sin responder y se quedó quieto. Una imagen de otro tiempo, vista en relieve sobre un fondo de colinas borrosas. La vida de su rostro parecía un truco de las rocas en sombras, como oscurecidas debajo de varias capas de pintura, la reminiscencia de un artista de sitios olvidados y pasiones convertidas en polvo. Observé sus ojos llenos de dolor y anhelo, y volvió a cobrar vida real e inmediata. Amante, marido, hombre. La angustia que sentía debió reflejarse en mi rostro porque vaciló. Luego giró hacia el este y señaló la llanura. ¿Ves aquel monte de robles ahí abajo? A mitad del camino. Vi los robles y lo que me señalaba, una cabaña medio destruida, abandonada en la colina embrujada. Bajaré a la casa y me quedaré ahí hasta el atardecer para asegurarme de que estés bien. Me miró, pero evitó tocarme. Cerró los ojos como si ya no pudiera soportar mi imagen. Adiós, añadió y giró para marcharse. Lo observé confundida y entonces recordé algo. Había algo que debía decirle. Lo llamé Jamie. Se detuvo y se quedó quieto un instante, luchando por controlar su rostro. Estaba pálido y tenso, con los labios blancos cuando se volvió hacia mí. Sí, hay algo que quiero decirte. Tengo que decirte algo antes de irme. Cerró los ojos un momento. Me pareció que se balanceaba, pero pudo haber sido el efecto del viento en su falda. No hace falta, replicó. No, vete. No te retrases, vete. Intentó alejarse, pero le sujeté de la manga. Jamie, escúchame. Debes hacerlo. Meneó la cabeza con impotencia y levantó una mano para apartarme. Claire, no puedo. El viento le humedecía los ojos. Se trata de levantamiento, dije con urgencia y le sacudí el brazo. Jamie, escucha. El príncipe Carlos, su ejército. Colum tiene razón. ¿Me escuchas, Jamie? Colum tiene razón, no Dougal. ¿Qué?
¿De qué hablas, muchacha? Ya tenía su atención. Se pasó la manga por el rostro y los ojos que me miraron estaban claros. El viento cantaba en mis oídos. El príncipe Carlos habrá un levantamiento. Dougal tiene razón al respecto, pero no tendrá éxito. El ejército de Carlos irá bien durante un tiempo, pero todo acabará en una masacre, en Culloden. Ahí terminará todo. Los clanes. En mi mente vi las lápidas de los clanes, las rocas grises que yacían en el campo, cada piedra con el nombre del clan al que pertenecían los hombres enterrados debajo. Respiré hondo y le cogí la mano para sostenerme. Estaba fría como la mano de un cadáver. Temblé y cerré los ojos para concentrarme en lo que estaba diciendo. Los montañeses escoceses, todos los clanes que siguen a Carlos serán exterminados. Cientos y cientos de hombres morirán en Culloden y los que queden con vida serán perseguidos y asesinados. Aplastarán a los clanes y no volverán a levantarse, ni en tu época ni en la mía. Abrí los ojos y lo encontré mirándome sin expresión alguna en el rostro. Jamie, no te involucres, le supliqué. Mantén a tu gente fuera de esto si puedes, por Dios. Jamie, sí. Se me quebró la voz. Iba a decir, Jamie, si me amas, pero no pude. Iba a perderlo para siempre. Y si no le había hablado de amor antes, no podía hacerlo ahora. No vayas a Francia, susurré. Ve a Norteamérica, a España o a Italia. Pero por el amor de la gente que te quiere, Jamie, no vayas a Culloden. Siguió mirándome. Me pregunté si me habría escuchado. Jamie, ¿me has oído? ¿Comprendes lo que digo? Después de un momento de silencio, asintió con la cabeza. Sí, respondió en voz tan baja que apenas pude oírlo con el ruido del viento. Sí, te he oído. Me soltó la mano. Ve con Dios, Monduin. Dejó el saliente y bajó la escarpada cuesta, apoyando los pies en los brotes de hierba y sujetándose con las ramas para no perder el equilibrio. No miró hacia atrás. Le observé hasta que desapareció en el bosque de robles. Caminaba despacio como un hombre herido que sabe que debe seguir en movimiento, pero que siente que la vida se le escurre por la herida. Me temblaban las rodillas. Despacio me senté en la cama de granito con las piedras cruzadas y contemplé las gaviotas. Abajo podía ver el tejado de la cabaña que ahora cobijaba mi pasado. A mis espaldas se cernía la piedra partida y mi futuro. Me quedé sentada ahí, sin moverme, toda la tarde. Traté de borrar las emociones de mi mente y utilizar la razón. Había algo de lógica en el argumento de Jamie para que volviera. Mi hogar, la seguridad, Frank, incluso los pequeños placeres de la vida que tanto añoraba de vez en cuando, como los baños calientes y los servicios sanitarios, sin mencionar consideraciones de mayor importancia como atención médica y medios de transporte adecuados. Y no obstante, a pesar de que reconocía los inconvenientes y los peligros reales de este lugar, también debía admitir que había disfrutado de muchas de sus facetas. Si bien los medios de transporte eran incómodos, no había enormes extensiones de asfalto cubriendo los campos, ni coches ruidosos y humeantes que entrañaban sus propios peligros. La vida era simple, al igual que las personas. No eran menos inteligentes, solo más directas. Con algunas notables excepciones como Colum, Van Campbell, Mackenzie, pensé. Debido a la profesión de mi tío Lam, había vivido en numerosos lugares, muchos de ellos más rústicos y primitivos que este. Me adaptaba con gran facilidad a las condiciones primarias y en realidad no echaba de menos la civilización cuando estaba lejos de ella. Si bien me adaptaba con igual presteza a las comodidades como cocinas eléctricas y calentadores de agua. El viento frío me hizo temblar y me rodeé el cuerpo con los brazos mientras observaba la roca. La razón no me estaba ayudando mucho. Me volqué en los sentimientos y comencé de mala gana a reconstruir los detalles de mis dos matrimonios, el primero con Frank y el segundo con Jamie. El último resultado fue un llanto entrecortado que me dejó hilillos helados de lágrimas en el rostro. Bueno, si no podía resolverlo a través de la razón y de los sentimientos, tal vez podía considerar el deber
Había hecho un voto matrimonial con Frank y me había comprometido con todo el corazón. Había hecho el mismo voto con Jamie, con la intención de romperlo en cuanto me fuera posible. ¿A cuál de los dos traicionaría ahora? Permanecí sentada en tanto el sol se hundía en el horizonte y las gaviotas se refugiaban en sus nidos. Cuando la estrella vespertina empezó a brillar entre las ramas negras de los pinos, llegué a la conclusión de que en esta situación la razón no tenía gran utilidad. Tendría que confiar en otra cosa. ¿En qué? No estaba segura. Me volví hacia la roca partida y di un paso, luego otro y otro más. Me detuve y giré para probar lo mismo en dirección opuesta. Un paso, otro y otro más. Y antes de saber siquiera que había tomado una decisión, había bajado la mitad de la cuesta entre resbalones y caídas. ¡Yay! Al llegar a la cabaña, sin aliento por temor a que ya se hubiera marchado, me alivió ver a Donas pasteando en la cercanía. El caballo levantó la cabeza y me miró con desagrado. Caminé despacio y empujé la puerta. Estaba en la habitación de delante, dormido en un angosto banco de roble. Dormía de espaldas, como siempre, con las manos cruzadas sobre el estómago y la boca ligeramente abierta. Los últimos rayos de sol entraban por la ventana y bruñían su rostro como una máscara de metal. Huellas plateadas de lágrimas secas destellaban en la piel dorada y el vello cobrizo de la barba tenía un opaco resplandor. Me quedé quieta un momento, observándolo, invadida por una inefable ternura. Tan sigilosamente como pude me acomodé a su lado en el angosto banco y me acurruqué contra él. Dormido, se dio la vuelta hacia mí y me recogió contra su pecho. Apoyó la mejilla en mi cabello y en un gesto semi-inconsciente extendió la mano para apartar unos mechones de su nariz. Sentí una repentina sacudida cuando despertó al darse cuenta de mi presencia. Perdimos el equilibrio y caímos al suelo, Jamie encima de mí. No tuve la menor duda de que era puro músculo. Le clavé la rodilla en el abdomen con un gruñido. ¡Quita! ¡No puedo respirar! En lugar de hacerlo, agravó mi situación al besarme con pasión. Hice caso omiso de la falta de oxígeno para concentrarme en asuntos más importantes. Nos quedamos abrazados y sin hablar durante largo tiempo. Por fin, Jamie murmuró con la boca hundida en mi cabello. ¿Por qué? Le besé la mejilla húmeda y salada. Sentía su corazón latiendo con fuerza debajo de mis costillas y no deseaba más que quedarme ahí para siempre, sin moverme, sin hacer el amor, solo respirando el mismo aire. Tenía que hacerlo, respondí. Reí algo trémula. No sabes lo difícil que ha sido. Los baños calientes estuvieron a punto de ganar. Entonces rompí a llorar y me estremecí, porque la elección era tan reciente y porque la felicidad por el hombre en mis brazos se mezclaba con el dolor desgarrador por el hombre al que jamás volvería a ver. Jamie me sujetó con fuerza y me cubrió con su peso como si quisiera protegerme, salvarme de ser arrastrada por la fuerza rugiente del círculo de rocas. Al cabo de un rato, mis lágrimas se agotaron y yací exhausta, con la cabeza apoyada en su reconfortable pecho. Se hizo casi de noche y él siguió murmurando palabras tiernas en mi oído como si fuera una niña asustada por la oscuridad. Nos abrazamos, sin separarnos siquiera para encender una vela o un fuego. Al cabo de un rato Jamie se levantó, me cogió en brazos y me llevó al banco, donde se sentó conmigo en el regazo. La puerta de la cabaña seguía abierta y divisábamos las estrellas que comenzaban a brillar sobre el valle. ¿Sabías?, comenté casi adormecida, que la luz de esas estrellas tarda años y años en llegar a nosotros? De hecho, algunas de las estrellas que vemos ya han desaparecido, pero no lo sabemos porque aún vemos su luz. ¿De veras?, respondió mientras me acariciaba la espalda. No lo sabía. Debí de quedarme dormida con la cabeza en su hombro, pero desperté cuando me depositó con suavidad en el suelo en una improvisada cama hecha con las mantas de la montura del caballo.
Se acercó a mi lado y volvió a envolverme con su cuerpo. Apóyate, susurró. Por la mañana te llevaré a casa. Permiso. Nos levantamos antes del amanecer y cuando salió el sol ya habíamos descendido todo el camino ansiosos de dejar Creinadum. ¿A dónde vamos, Jamie? Pregunté alegre porque podía pensar en un futuro que lo incluía, aun cuando dejaba atrás la única oportunidad de regresar al hombre que me había amado una vez o que me amaría algún día. Jamie tiró de las riendas y se detuvo para mirar por encima del hombro. El amenazante círculo de rocas no se veía desde aquí, pero la colina rocosa parecía alzarse impenetrable detrás de nosotros, cubierta de piedras y arbustos de tojo. La deteriorada silueta de la cabaña parecía un bulto más en la distancia, un nudillo huesudo que emergía del puño de granito de la colina. Ojalá hubiera podido luchar con él por ti, dijo de pronto y se volvió hacia mí. La vehemencia oscurecía sus ojos azules. No era tu lucha, sino la mía, pero ganaste de todos modos. Extendí la mano y él apretó. Sí, pero no me refiero a eso. Si hubiera peleado con él de hombre a hombre y vencido, no lo lamentarías, vaciló. Si alguna vez... Olvidémoslo, dije con firmeza. Ayer pensé en todas las posibilidades y aún estoy aquí. Gracias a Dios, replicó con una sonrisa, y que Dios te ayude. Luego agregó, aunque jamás comprenderé por qué. Le rodeé la cintura con los brazos y me sujeté mientras el caballo descendía la pendiente escarpada. ¿Por qué? Respondí. Ya no puedo vivir sin ti, Jamie Fraser, y eso es todo. Ahora, ¿a dónde me llevas? Jamie giró en su silla para mirar hacia atrás. Ayer recé durante todo el camino colina arriba, confesó con voz queda. No para que te quedaras, no me parecía correcto. Rezaba para tener la fortaleza necesaria para dejarte ir. Meneó la cabeza mientras contemplaba la colina con expresión distante. Dije, Señor, si alguna vez en mi vida he tenido valor, dámelo ahora. Permíteme ser lo bastante valiente para no caer de rodillas y rogarle que se quede. Apartó la vista de la cabaña y me sonrió. Ha sido el momento más difícil de mi vida, Sassenach. Se volvió otra vez y condujo al caballo hacia el este. Era una hermosa mañana. El sol lo iluminaba todo y dibujaba un hilo de fuego en el borde de las riendas, en la curva del pescuezo del caballo y en las facciones de Jamie. Respiró hondo y señaló un punto lejano entre dos riscos en el páramo. Así que supongo que ahora puedo hacer algo casi tan difícil. Espolió el caballo suavemente y chisqueó la lengua. Iremos a casa, Sassenach, a Lallybroch. Bueno, chicos, chicas, espero que la transmisión no se haya podido observar. No la he visto, pero si por alguna razón no salió al aire correcto, yo la voy a grabar y mando al grupo el video. Estuvo largo. Salud, pero es con agua, no es whisky. Y desde México, un abrazo con cariño. Espero que les haya gustado. Chao.